Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, martes 21 de noviembre, con el tema Embarazo Adolescente, a cargo de la doctora Wendy Gutiérrez Córdoba, médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Gutiérrez. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Este tema, bueno, por motivos se nos retrasó un poquito. En realidad está bastante asociado. Durante el mes de octubre celebramos, bueno, o recalcamos el Día de la Prevención del Embarazo Adolescente. Y justo con esta necesidad de la prevención del embarazo adolescente es que se busca hacer esta charla a la comunidad en general para poder explicarles un poquito cuáles son las consecuencias de este embarazo adolescente y la importancia de tener que prevenirlo. Entonces voy a compartir con ustedes algunos datos importantes y la implicancia que el embarazo adolescente va a tener en las pacientes y comentarles un poco en base a nuestra experiencia cuál es la idea de poder prevenirlo y cómo incentivar esta prevención. Entonces, la maternidad en general, a ver un segundo, voy a mover eso de aquí. Ya, ya. La maternidad temprana en general es reconocida en el mundo como un estado que va a afectar el bienestar y la salud reproductiva de las mujeres jóvenes. De por sí, el hecho de tener una adolescente embarazada ya la califica como un embarazo de alto riesgo, no solo por las repercusiones que van a tener en la salud de la mamá, sino también del bebé, y además por las implicancias socioculturales, psicológicas y económicas que van a conllevar. Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo en la adolescencia es toda aquella gestación que ocurre durante los 2 primeros años de edad ginecológica, es decir, en los 2 primeros años que la paciente empieza a tener su menstruación, y o cuando la adolescente va a mantener total dependencia social y económica de la familia parental, es decir, que es dependiente de papá y mamá. En general, hablamos de adolescentes entre los 10 y 19 años. Entonces, vamos a tener que dentro de la población femenina en general de la edad fértil, aproximadamente el 14,5% de esas mujeres que podrían quedar embarazadas son adolescentes. Es decir, no es que son poquitas las mujeres que podrían ser madres adolescentes, sino que hay una gran cantidad de adolescentes que están en posibilidad de embarazo, lo cual deberíamos prevenir justamente para evitar. ¿Por qué? Por las repercusiones que va a tener. Entonces, ¿cuáles son una de las cosas que hemos visto que predisponen o que pueden generar mayor tendencia a caer en un embarazo adolescente? Y lo primero, como siempre decimos, es la educación. Educar a nuestras niñas y sobre todo a nuestras niñas va a generar adolescentes que puedan tomar decisiones adecuadas en momentos adecuados. Y es por eso que tenemos que evaluar cómo es que está la educación en estas mujeres que pueden quedar embarazadas. Dentro de las adolescentes, en general, si vemos aquí entre los 15 y 49 años, que serían las pacientes que podrían quedar embarazadas, vemos que hay un alto porcentaje que todavía solamente llega a la primaria, otro porcentaje aún alto que solamente llega a secundaria y un porcentaje menor que están en niveles superiores. Tenemos inclusive pacientes con analfabetismo, sin educación o primaria, sobre todo incompleta. ¿Y por qué se va a ver este nivel educativo frustrado? Una de las causas son los embarazos adolescentes, como vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos que tenemos que identificar aquí en Perú que pueden generar este tipo de embarazos? El primero que tenemos que identificar dentro de nuestras familias y nuestra comunidad es la existencia de barreras culturales. Para esto tenemos que identificar
la falta de comunicación con los niños y adolescentes, la falta de sinceridad para hablar sobre temas como la planificación familiar con nuestros adolescentes, las económicas, que también pueden hacer que haya falta de educación, haya mucho ausentismo tal vez de los padres dentro de casa para poder tener una comunicación efectiva con niños y adolescentes, los sociales y geográficos, tal vez por la lejanía, por la falta de personal de salud que pueda llegar a dar la capacitación adecuada a nuestros adolescentes para evitar este tipo de embarazos. Esto hace que aumenten los embarazos adolescentes, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, también se ve en la zona urbana. Hemos visto también que hay una gran incidencia a nivel de la selva y pacientes que se encuentran en situación de pobreza. El segundo factor, como les decía, el limitado acceso a la educación y la deserción escolar. Es decir, que si nosotros como familias, como población, como comunidad, nos empeñamos en que nuestros niños y adolescentes terminen la secundaria, ya solamente con el terminar la secundaria completamente, nos protegemos, ¿no? Nos protegemos de este tipo de embarazo adolescente porque vamos a tener un continuo seguimiento de estos adolescentes en el colegio, donde se les puede brindar la capacitación adecuada para poder enfrentarse a un tipo de relación sexual consensuada, protegida, y evitar también lo que es la violencia basada en el género, ¿no? Lo otro es el tercer factor, que es la mayor vulnerabilidad y discriminación de niñas y adolescentes indígenas en zonas rurales, debilidad en la implementación de políticas públicas, es decir, desde el Estado, con un enfoque más de género, es decir, guiada más hacia las niñas y adolescentes, y la interculturalidad, ¿no? Lo otro es la falta a veces de el stop que necesitamos ante estas actitudes permisivas ante la violencia sexual en niñas y adolescentes, ¿no? Las justificaciones que se dan para violencia o dentro de las mismas familias, el hecho de que no se esté generando una mayor atención a nivel de los casos de violencia. Hay que tener mayor preocupación para que estos casos se sepan, sean denunciados, sean también respaldados y se vigile la seguridad de estas niñas y adolescentes. El otro factor es el limitado acceso a métodos modernos de planificación familiar que a veces no llegan a todos los lugares, pero que sin embargo ahora se está ampliando para poder mejorarlo, ¿no? Uno que es para prevenir los embarazos adolescentes y lo otro es prevenir la mortalidad materna en la adolescencia, que también vamos a ver que es una de las consecuencias. Ahora, hay que tener en cuenta también que el inicio de las relaciones sexuales cada vez está siendo más temprano, por lo tanto, debemos desde la adolescencia temprana empezar a hacer charlas y talleres que nos puedan fortalecer el conocimiento de este tipo de anticoncepción y también la prevención de lo que es la violencia, ¿no? Porque recordemos que según nuestra norma penal, las niñas menores de 14 años que tengan relaciones sexuales se califica como violencia. Sí es de manera, o sea, automáticamente es no consentida por la edad, ya que están calificadas como niñas, ¿no? No pueden tomar decisiones como estas. Es decir, toda menor de 14 años que esté teniendo relaciones sexuales, hay que tener un seguimiento bastante cercano, porque estaríamos ante casos probables de violencia. Ok, lo otro importante es, aquí vemos, por ejemplo, la proporción de adolescentes de 15 a 19 años que fueron madres o que estuvieron embarazadas según el ámbito geográfico. En la parte rural, como vemos, llegan al 23.2%, en la parte urbana al 10.7% y en general en el 13.4% más o menos para el año 2017. Para este año se está manteniendo casi en un 14%, lo cual quiere decir que sigue siendo una tasa aún bastante alta, ¿no?
Dentro del gráfico que vemos en todo el Perú, vemos que Loreto encabeza, tanto Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas, encabezan en la parte de la selva el mayor número de embarazos adolescentes y se ve asociado también al inicio de relaciones sexuales tempranas. Como les comentaba, hablamos de niñas madres en el caso de las adolescentes menores de 15 años, es decir, 14 o menos, que hayan tenido algún tipo de embarazo, ¿no? Es más, se registra que, por ejemplo, hubo 1.538 recién nacidos cuyas madres eran niñas entre 11 y 14 años. Y el 71% de los padres de estos recién nacidos eran mayores de 18. Esto automáticamente nos está diciendo que hay violencia, ¿ya? Estamos hablando de casos de abuso. ¿Por qué? Porque estamos conscientes, bueno, tenemos ahora por norma que todas las niñas menores de 14 años no se encuentran en la capacidad para decidir sobre una relación sexual. Hablamos de que no hay la madurez mental suficiente como para dar un asentimiento para una relación sexual consentida. Es decir, que todo adulto está seduciendo a esta niña y se va a considerar como una violencia. Por eso es que debemos estar en contacto con nuestras niñas para poder ver qué tipos de factores de riesgo hay, qué tipo de relaciones están teniendo, relaciones en sí con amigos, con parejas, si la pareja de dónde es, la edad que tiene, ¿no? Muchas veces también tenemos esto de que las niñas pues aparentan mayor edad y se cogen de eso para decir que no ha habido ahí algún tipo de seducción hacia la pequeña. Y eso es algo que tenemos que no solamente tratar en casa, sino también con salud mental para ver qué cosas están pasando dentro del entorno familiar, ¿no? Y que no se encubran actos de violencia. Ok. Como les decía, el embarazo adolescente es doble en el área rural, es más alta en la zona de la selva. Es 6 veces más alto entre las adolescentes de nivel educativo primario con respecto a las que tienen nivel educativo superior. Es decir, la educación es un factor de protección. El 60% de las adolescentes refieren que hubieran preferido postergar el embarazo, ¿no? Y también vemos que si es que tenemos un embarazo adolescente, la probabilidad de que haya un segundo embarazo adolescente es más factible y los intervalos entre bebé y bebé suelen ser menores entre adolescentes que entre mujeres adultas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para prevenir el embarazo adolescente? Lo primero es que tenemos que priorizar dentro de nuestros planes como comunidad y como familias y como Estado, programas donde se prevenga este tipo de embarazo. Para esto tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el presupuesto de salud materno-neonatal, prevención del embarazo adolescente a nivel plan multisectorial, ¿no? Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sobre todo para el acceso a la educación, Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿no? Tenemos ya una norma técnica de salud para la atención integral y diferenciada de la gestante adolescente, justamente para que esos embarazos, como les decía, no se repitan. Y también normas técnicas que establecen criterios y estándares de acreditación de servicios diferenciados. Es decir, estas pacientes son pacientes especiales. Tenemos que tratarlas de manera diferenciada porque sus requerimientos, necesidades y seguimiento también es distinto, ¿no? Justamente si es que ya tuviéramos un embarazo adolescente, tenemos que prevenir que no se dé uno nuevamente. Entonces, eso efectivamente es un aspecto de preocupación. Tenemos que cogernos de las normas técnicas y de los planes que ya están implementados para poder involucrar a los gobiernos regionales, locales y la participación específicamente de la sociedad. Es decir, las familias desde sí deben estar abiertas a buscar la información necesaria.
Esto es más un llamado a los padres de los adolescentes, conversar con sus hijos. Si ustedes creen que no se sienten en la capacitación básica para poder conversar con ellos sobre estos temas, no creen tener la información adecuada o tienen problemas de comunicación con ellos, buscar la ayuda, ¿no? Buscar la ayuda, acudir al centro de salud más cercano, pedir que se le pueda brindar algún tipo eh, eh, de capacitación en cuanto a eso, ¿no? Hay talleres, charlas de prevención del embarazo adolescente, a los hijos varones, cómo saber utilizar bien un preservativo, cómo se pone, cómo se utiliza, cuáles son los factores de riesgo que pueden tener, qué tipo de infecciones pueden adquirir durante una relación, ¿no? El hecho de que sepan esperar, ¿no? A hacer un acompañamiento por la parte de psicología. ¿Por qué estamos buscando relaciones sexuales tan pequeños? ¿Por qué no hay algún problema ahí en casa, algún tipo de carencia emocional que pueda estar generando que los adolescentes estén buscando esa falta de amor propio, de cariño, tan rápidamente en relaciones y que lleguen a las relaciones sexuales o a los embarazos de forma temprana, ¿no? Entonces, dentro de los modelos de atención integral que tenemos nosotros, lo que tenemos que buscar en nuestros adolescentes es justamente estas tres cosas, ¿no? La salud psicosocial, como les decía, ver desde la parte de la salud mental, que no tengamos que no tengamos ahí algún tipo de carencia, buscar el amor propio, el empoderamiento de la mujer para la toma de decisiones, ver que la salud física y nutricional esté adecuada y también la salud sexual y reproductiva. Dentro del paquete de atención integral de la salud de los adolescentes, no solamente evaluamos qué es lo que se evalúa en las postas médicas y dentro de los servicios de adolescentes, ya sea en pediatría o para el caso de las adolescentes en el área de ginecología. Vamos a ver lo que es el crecimiento y desarrollo de estos adolescentes, temas educativos. Se pueden hacer visitas domiciliarias y se hacen ahí intervenciones preventivas. Esas intervenciones preventivas van a estar justamente guiadas para evitar algún tipo de prevención de enfermedades de salud mental, prevención de anemia, por ejemplo, prevención de embarazo adolescente, consejería integral en la cual vamos a tener consejería no solamente por el lado de psicología, sino también por el lado de prevención, consejería integral de la salud sexual y reproductiva. Y atención de daños en el caso de que el paciente presente alguna patología, ¿no? O alguna enfermedad. Eso es lo otro importante, la valoración de la educación por parte de los padres de las adolescentes embarazadas. ¿Cómo reaccionan los papás ante una hija que ha salido que tiene un embarazo adolescente, ¿no? Eh, si los papás realmente valoran y hay algún tipo de deserción escolar previa al embarazo. Mire, vemos que hay deserción escolar previo al embarazo. Sí, casi el 50% del 58% de las niñas previo al embarazo tienen un tipo de deserción escolar. Eh, y durante el embarazo el 87%. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo que los mismos padres de estas niñas a veces hay falta de apoyo para que la niña continúe con el plan escolar, ¿no? Acordémonos que solamente la educación va a prevenir que esta mujer o adolescente, uno, se pueda valer por sí misma y dos, que pueda también tener la educación suficiente para evitar un nuevo embarazo adolescente y para brindar una educación a su pequeño bebé, ¿no? Ahora, lo que siempre debemos recordar es que si ya tenemos una paciente con un embarazo adolescente, debemos brindarle todos los derechos en los servicios de salud que merece. Es decir, tener una atención diferenciada y de calidad. Para esto vamos a priorizar lo que es la privacidad y confidencialidad, información veraz, seguridad del personal, comunicación con nuestra paciente, ayudarle a toma de decisiones adecuadas, ver lo que es el respeto a su cultura, identidad, reservar sobre el nombre de la pareja si es que la paciente no lo desea,
y buscar horarios de atención adecuados que se puedan, por ejemplo, acoplar a los horarios de escolares, ¿no? Vamos a tener la atención de un parto humanizado con pertenencia cultural de los servicios, que sea con acompañantes, si es que la pareja puede estar con ella, el parto vertical. Referencia a la casa materna en el caso de las pacientes que viven en regiones rurales. Recordemos que el adolescente es un embarazo de alto riesgo y hay que tenerla bastante cercana a nuestros servicios de salud, ¿no? Si es que no hay un lugar donde puedan ser monitorizados, para eso tenemos a las casas maternas, ¿no? Visitas domiciliarias, porque a veces estos pacientes no acuden de forma adecuada a sus controles prenatales, a incentivarlas a que lo hagan y de lo contrario hacer visitas domiciliarias para poder eh, tener los controles prenatales adecuados. También nos van a servir para poder ver cómo es el entorno familiar, cómo está recibiendo esa familia ese embarazo y hacerle un seguimiento para que esta paciente pueda tener una adaptación adecuada a lo que es la maternidad, ¿no? Tener en cuenta que las pacientes adolescentes tienen más probabilidad de hacer, por ejemplo, depresión postparto, de tener algún tipo de falta de adaptación a la maternidad por las múltiples responsabilidades que van a empezar a asumir. Entonces, para esto recordemos que nuestra norma técnica siempre dice que la atención en el embarazo, parto y puerperio debe tener debe ser siempre precoz, es decir, debemos para esto buscar lo antes posible algún tipo de embarazo, sobre todo en adolescentes, para eso hacer seguimiento de algún tipo de anticoncepción que haya estado llevando, ¿no? Que sea periódica, es decir, que haya una secuencia, que haya en el caso de los controles prenatales, hay una primera atención idealmente antes de las 14 semanas para poder tener una fecha buena de edad gestacional eh, y completar los 6 controles prenatales mínimos y que sea completa e integral, ¿no? Ahí vamos dentro de lo que la integralidad, vamos a ver que nos necesitamos ayudar de lo que es orientación y consejería por la parte de psicología, psicoprofilaxis obstétrica, simulación prenatal, consulta con psicología, como les decía, como mínimo tres atenciones en las gestantes adolescentes, sobre todo para que puedan ayudar a que esta paciente se adapte a este nuevo reto, ¿no? Tenemos la consulta odontológica, médica pediátrica, nutrición, trabajadora social, como mínimo 2 visitas para asegurarnos que esta paciente va a estar en un ambiente seguro. Muchas veces las familias, al enterarse del embarazo adolescente, le dicen, bueno, ya quedaste embarazada, entonces anda, forma tu familia y asume tu responsabilidad. Y quedan en manos de la pareja, que no necesariamente va a ser una persona adulta, responsable, que no van a tener el, el sustento económico necesario para mantener saludable a la mamá y a este bebé, o que muchas veces pueden ser perpetuadores de la violencia que se puede haber estado dando, ¿no? Y amplia cobertura, es decir, que le debemos ofrecer como centros de salud y, bueno, en general como miembros de salud, la cobertura completa, ¿no? De lo que es la gestación adolescente. Eso es lo más importante. ¿Cuáles van a ser las consecuencias y por qué deberíamos entonces prevenirlo? ¿Por qué? Porque las parejas adolescentes se caracterizan generalmente por menor duración y ser más inestables. Suele luego magnificarse eh, con la presencia del hijo, ya que muchas van a formalizar de forma forzada por la situación en la que se encuentran, ¿no? Lo otro es el abandono en los estudios, como les decía, no solamente de la mamá, sino también a veces del papá del menor, porque va a tener que salir a buscar trabajo para poder dar el sustento, ¿no? Lo otro es, en estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, las adolescentes embarazadas suelen ser objeto de discriminación. Y luego, las madres adolescentes tienden a tener mayor número de hijos con intervalos intergenésicos más cortos, es decir, tienden a tener nuevos embarazos en corto tiempo, lo que va a hacer que el círculo de la pobreza continúe. En el caso del bebé,
¿qué va a pasar? Hay mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en las que se desarrolla la gestación. Hay mayor incidencia de muerte súbita porque efectivamente las adolescentes a veces tienen menor experiencia o menor capacitación para el cuidado de un bebé. ¿No? Tienen mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. ¿Por qué? Porque justamente las adolescentes todavía están en formación y ellas van a tener que pasar a formar a un bebé, lo cual, si es que no han sido acompañadas de manera adecuada, les va a ser mucho más difícil, ¿no? Muy pocos acceden a veces a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de la salud y por su condición de extramatrimoniales o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos, ¿no? Para el padre adolescente, porque pensemos también en el papá de este nuevo bebé. Generalmente son adolescentes que van a entrar en deserción escolar para poder absorber la mantención de la familia. Y es mucho más común que por ser adolescentes sin estudios completos van a tener peores trabajos y menor remuneración, lo cual va a generar un mayor estrés dentro de este núcleo familiar y esto también puede condicionar a trastornos emocionales que van a dificultar la paternidad feliz de este nuevo papá, ¿no? Y que puede llevar también o generar mayor violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál es lo importante en todo esto? La prevención. La prevención, como les decíamos, uno de los objetivos es poder generar una mejor anticoncepción y una mayor capacitación a nuestros adolescentes. Muchas veces tenemos aquí anticonceptivos de excelente tecnología que están llegando. Por ejemplo, el DIU intrauterino con una duración de 6 años, con métodos de largo plazo, ¿no? Que es lo que se está recomendando a las adolescentes. Aquí dentro de lo que es el plan de salud sexual y reproductiva, lo que tenemos que buscar es justamente poder brindar una anticoncepción eficaz de largo tiempo, los LARCs o anticonceptivos de larga data, y sacar muchas veces la idea de que las adolescentes, porque son muy adolescentes, no deben recibir algún tipo de hormona, que a veces escucho los DIUs o los dispositivos intrauterinos, ¿cómo le vamos a poner eso a un adolescente? Si es que ya no ha tenido hijos, que es muy invasivo, ¿no? Y justamente este tipo de anticonceptivos están creados para ese tipo de pacientes. Quitarnos la venda de que este tipo de anticonceptivos pueden generar algún tipo de infertilidad o de algún problema. Un anticonceptivo bien seguido, bien monitorizado, con una consejería adecuada, no solamente en lo que es la anticoncepción, sino también con el seguimiento por psicología, con reforzar el empoderamiento de la mujer para la toma de decisiones, reforzar a nuestros adolescentes para el manejo de emociones, para el manejo y toma de buenas decisiones, para evitar las parejas múltiples, para evitar las infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativos, siempre asociado a un método anticonceptivo hormonal en el caso de las chicas, nos va a ayudar a generar mejor prevención de este tipo de embarazos, ¿no? Tener adolescentes que acudan al colegio, que se les brinde ayuda para mejorar su educación, son nuestros factores de protección más fuertes y en los cuales debemos tener mayor énfasis, ¿no? Entonces, eso, el llamado a los padres para abrir un poquito sus mentes y llevar a sus adolescentes a que reciban una buena consejería. El llamado a los adolescentes en que no tengan miedo de pedir ayuda, de informarse adecuadamente, porque está en vela lo que va a ser su futuro, ¿no? Un embarazo adolescente, que querramos o no, de alguna manera va a ser un poco más difícil que podamos desarrollarnos y la idea es poder alcanzar sus sueños, poder alcanzar sus metas sin que un embarazo adolescente sea un impedimento. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Gutiérrez. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final?
Nada, en general, como les decía, el que puedan acudir, ¿no? Aperturar la mente para poder acudir a una consejería, ¿no? No solo como padres, sino también como adolescentes, para que se acerquen. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarlos en el plano de los centros de salud. Pueden apoyarse de sus tutores en el colegio, pueden apoyarse del personal dentro de los centros de salud más cercanos. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una Sí. pregunta en la plataforma. Nos dicen, ¿cómo repercute el embarazo en la salud mental del adolescente y cómo podríamos ayudarlo? Efectivamente, como les decíamos, dentro del plan, uno de estos es la evaluación por psicología. ¿Por qué? Porque dentro de la salud mental de los adolescentes, generalmente tienen trastornos de adaptación, ¿no? A ese nuevo, a esta nueva, a este nuevo reto que están teniendo, como el embarazo en sí. Y muchas veces, como les decía, la depresión postparto es mucho, la incidencia es mucho mayor en las adolescentes, ¿no? Inclusive se está viendo que dentro del primer año del postparto, es decir, dentro del primer año de nacimiento del bebé, la incidencia de suicidios en pacientes con depresión postparto es más elevada en las adolescentes. Inclusive se ha valorado muchas veces ahora dentro de lo que es el aborto terapéutico, la evaluación de la salud mental y el riesgo tan alto de suicidio que puede haber ante este tipo de embarazos, ¿no? Sobre todo los que están asociados a algún tipo de violencia, por lo cual ahora se está tomando en cuenta ese tipo de diagnósticos para el aborto terapéutico. Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos con las preguntas y agradecer a los participantes por haber asistido el día de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros por brindarnos tal extraordinaria ponencia y esperamos tenerla nuevamente en un próximo momento, ¿no? Y Gracias. agradecer a todos y con nosotros sería hasta una próxima tele IEC. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.